Bienvenidos a su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Rosy Nava y estas son las noticias. El Papa Francisco nos invita a participar en la Semana de Laudato Si del 16 al 24 de mayo. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? A propósito del 5º aniversario de la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, el Papa Francisco envió un mensaje en el que invita a participar en una semana dedicada a la promoción del mensaje de su segunda encíclica. Renuevo mi llamado urgente a responder a la crisis ecológica. El clamor de la tierra y el clamor de los pobres no dan para más. Cuidemos la creación, don de nuestro buen Dios creador. Celebremos juntos la semana Laudato Si. El 24 de mayo, Francisco celebrará el aniversario de la Laudato Si visitando Terra dei Fuochi en la región italiana de Campania, donde los incendios y residuos tóxicos destruyeron lo que una vez fue un productivo y hermoso espacio natural. Este año el aniversario del texto tiene un contexto especial por la reciente publicación de la Carta Apostólica Querida Amazonia. Vicario Apostólico de Turquía dice que no quiere hacer proselitismo, sino abrir parroquias legalmente. Turquía ha adquirido un protagonismo capital en los últimos años de crisis en Oriente Medio. Más allá de las cuestiones políticas y geoestratégicas, es el país de su entorno que más refugiados sirios e iraquíes ha acogido, aunque la suerte de estos en estas tierras es diferente, sobre todo en el caso de los cristianos iraquíes. Tienen sus derechos limitados hasta tal punto que no pueden ni siquiera cultivar su propia fe por la falta de personas que les atiendan. No tenemos a nadie de lengua árabe que pueda ser pastor de estos cristianos. Se trata de una situación difícil porque los jóvenes cristianos iraquíes no entienden y se preguntan cómo el mundo occidental cristiano no les ayuda. Muchos no han podido celebrar ni siquiera la Navidad. Muchos no podrán celebrar la Pascua. Había solo un sacerdote caldeo que iba por estas ciudades, pero han secuestrado a sus padres y ahora se está ocupando de esto. Monseñor Paolo Bizzetti es el vicario apostólico de Anatolia y explica que hay otra dificultad añadida que impide que la Iglesia Católica pueda llevar a cabo su misión. Para nosotros es imposible abrir un centro cultural, un centro juvenil, una escuela o una capilla. Estos cristianos están repartidos en muchas ciudades de Turquía y alejados de donde están las iglesias. Por tanto, la situación sigue siendo dramática. Esta circunstancia se debe a una anomalía histórica que está a punto de cumplir 100 años. El Tratado de Lausanne, suscrito en 1923, después de la Primera Guerra Mundial, es el acuerdo de paz que configuró la Turquía moderna, pero no reconoce a la Iglesia Católica, con lo que no tiene personalidad jurídica. Este tratado recoge qué confesiones cristianas están reconocidas, como los armenios o los ortodoxos. También reconoce a los judíos, pero no reconoce a otras confesiones cristianas. Esto se trató en los últimos días de negociación del acuerdo y se dejó sin regular con el fin de hacerlo en el futuro, pero nunca se hizo, por lo que la Iglesia Católica no tiene reconocimiento jurídico y no tiene personalidad jurídica. Es urgente una revisión de este tratado, de forma que se conceda a estas minorías el tener un espacio para sus fieles. No queremos hacer proselitismo, pero queremos cuidar de nuestro rebaño. A la imposibilidad para abrir centros de culto se une el hecho de que, en virtud de este tratado, el gobierno también puede confiscar los que ya existen cuando no haya un sacerdote o una comunidad que los cuide. La iglesia en Turquía es pequeña, pero cuenta con grandes posibilidades y puede ser revitalizada gracias a los refugiados. Sin embargo, sus fuerzas son muy limitadas y vive en un contexto que no favorece su crecimiento. En el Vaticano, el Papa Francisco acaricia un tigre y se lleva un gran susto. Aveva sete. Come vi dicevo, gli animali sono parte integrante dello spettacolo circense. Questo splendido cucciolo di tigrotto di circa
10 mesi? Emanuel, 10 mesi più o meno? 6 mesi, 6 mesi! Guardate! Se il Santo Padre lo vuole accarezzare, ha visto tutto quel bianco e giustamente ora esce questo cucciolo di tigrotto, entrerà un cucciolo di pantera, ma è una cosa normale, ha visto una macchia bianca e ha preso paura. Y ahora tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado de San Lucas, tenemos dos pensamientos hermosos que nos llevan a meditar profundamente en la presencia de Jesús. Es un evangelio en donde Jesús reclama quién es Él. Un evangelio que nos lleva a poner a Jesús en el lugar justamente que le compete. Y para hacer eso se vale de dos ejemplos grandes del Antiguo Testamento. Primero, de Salomón, donde la reina del sur viene a pedir la sabiduría para gobernar a Salomón. Y entonces Jesús le recrimina a la gente que no le escucha que ahí hay alguien más que Salomón. Una forma de decirnos a nosotros que no debemos de estar por ahí buscando personas que me hablen bonito al oído, que no debemos de buscar personas que me hablen de cosas milagrosas, etc. Y luego dice Jesús el ejemplo de Jonás, dice, y los ninivitas. Dice, los ninivitas se arrepintieron con la predicación de Jonás y aquí hay alguien más importante que Jonás y sin embargo no escucha. ¿Cuántas veces nosotros vamos tras las faldas o tras la fama de un predicador, de una persona concreta, de un sacerdote que hace sanaciones, de un predicador que hace tanta apologética para defender la fe, cuando nos olvidamos del verdadero importante, Jesús? No importa quién sea la persona, por mucha fama que tenga, al final nos perdemos de horizonte. Tenemos que recuperar ese puesto donde nosotros debemos de estar, a los pies del Maestro, para escuchar todo lo que nos dice de sí mismo en su palabra. Que así sea. Y en otra nota, les presentamos este reportaje de la visita del Papa Francisco a Marruecos. El Papa Francisco mantuvo un encuentro con el clero de Marruecos en la Catedral de Rabat. Al llegar pasó unos minutos saludando a los obispos religiosos y religiosas y después rezó en silencio. Francisco quiso saludar especialmente al hermano Jean-Pierre, uno de los supervivientes del monasterio de Tibirine, en Argelia, y que ahora vive en Fez. El Papa le besó así las manos. También acudieron a este encuentro representantes de las iglesias evangélicas, anglicanas y ortodoxas de Marruecos. El padre Germain explicó a Francisco cuáles son las alegrías y las dificultades de los cristianos en este país. Nous sommes un petit nombre de pasteurs dans cette périphérie, comme vous le dites, pour témoigner du Christ en parole, mais surtout en acte, pour les chrétiens
les musulmans et toutes les personnes que nous rencontrons. El Papa también saludó con mucho cariño a otra de las veteranas, esta religiosa franciscana de 97 años, la hermana Ercilia. Un saludo al que también se sumó la hermana Mary. En su discurso, Francisco recordó que aunque los cristianos son pocos en Marruecos, han de ser capaces de dejar huella. Quindi il problema non è essere poco numerosi, ma essere insignificanti, diventare un sale che non ha più il sapore del Vangelo. Questo è il problema, o una luce che illumina più niente. El Papa insistió en que la misión de estos religiosos no es el proselitismo, sino el diálogo con quienes habitan en esa tierra. È un dialogo che pertanto diventa preghiera e che possiamo realizzare concretamente tutti i giorni in nome della fratellanza umana che abbraccia tutti gli uomini, li unisce e li rende uguali in nome di questa fratellanza lacerata dalle politiche di integralismo e divisione e dai sistemi di guadagno smodato e dalle tendenze ideologiche odiose che manipolano le azioni e i destini degli uomini. Por eso el Papa dio las gracias a estos religiosos por tender puentes de amistad y de colaboración, también por llevar a cabo, junto a otros cristianos, un ecumenismo de la caridad en favor de quienes más lo necesitan. Così smascherate e riuscite a mettere in evidenza tutti i tentativi di usare le differenze e l'ignoranza per seminare paura, odio, conflitto, perché sappiamo che la paura e l'odio alimentati e manipolati destabilizzano e lasciano spiritualmente indefese le nostre comunità. Che possa essere anche una via di dialogo e di cooperazione con i nostri fratelli e sorelle musulmani e con tutte le persone di buona volontà. El entrañable encuentro concluyó con el rezo del Ángelus y más saludos del Papa a estos religiosos que sostienen a la pequeña comunidad cristiana de Marruecos. Se cumplen las medidas preventivas por el coronavirus en las iglesias católicas en Ecuador. La disposición fue transmitida a las parroquias, iglesias conventuales y centros pastorales de todo el país, a fin de seguir las recomendaciones de salud que son dadas por expertos infectólogos para prevenir la expansión del coronavirus. Entre las medidas que la Conferencia Episcopal pide está que la distribución del sacramento de la Eucaristía, si es pertinente, se la dé en la mano. Cambiar el agua bendita con frecuencia. Además, instalar medidas higiénicas en los confesionarios y sobre todo evitar dar la mano durante el rezo del Padre Nuestro o el intercambio de la paz. Son recomendaciones, como ve, muy sencillas, muy simples. Pero más allá de las recomendaciones, yo creo que en esto coincidimos, sin minimizar esta situación, tampoco podemos exagerar, de tal manera que evitemos el pánico. Los fieles de su parte ven como positiva dichas recomendaciones anunciadas. Porque no se sabe qué va a pasar ahora con esa enfermedad aquí en el Ecuador. Porque ya hay aquí en el Ecuador personas también graves. De allí que el arzobispo de Guayaquil, Monseñor Luis Cabrera, expresa que a esto se suman acciones implantadas en la red de servicio médico que ofrece la arquidiócesis de la ciudad. Todo el personal médico, de enfermeros, están ya preparados para acoger a todas las personas y por supuesto inmediatamente derivar al Ministerio de Salud en caso de que haya una persona que esté contagiada. Y aclaró que aún no hay disposición de suspender la procesión de Cristo del Consuelo que se desarrollará en Semana Santa. Aún no hemos conversado, entiendo que próximamente con las autoridades tendremos que reunirnos y valorar si realmente pues conviene o no conviene. Y ahora les presentamos un reportaje especial del próximo beato salvadoreño, Rutilio Grande. Tu pueblo, tu gente,
tu cielo, tus cañaverales. El paisnal, tierra que te vio nacer y crecer. Porque tu tierra, a 30 años de tu martirio, con esfuerzo se niega a olvidar aquellas huellas que dejaste, porque aquí naciste, y Dios quiso que aquí derramaras tu sangre para abonar así la semilla que sembraste. Te fuiste de tu tierra para convertirte en un pastor de ovejas. Te alejaste, pero en esas tierras y lugares que visitaste, el amor por los tuyos permaneció. 13 años tenías cuando te fuiste, pero fue ganancia para los que te esperaban. Justamente la parroquia de Aguilares del Paisnal era una sola. Aguilares era el centro parroquial. Él siempre venía al Paisnal, siempre se ubicaba en esta zona, siempre quería estar en contacto con los campesinos. Su vida era esta, nunca lo olvidó. Cuando regresa él, ya todo un hombre realizado como sacerdote, para la gente fue una gran algarabía. Yo estaba bastante pequeño en aquel momento, recuerdo que mi hermano Alberto manejó el carro donde le fueron a traer a San Salvador. Mi hermano estaba trabajando en San Salvador, mi hermano Alberto, y le fueron a traer para la misa primera que celebraba, que era una fiesta del pueblo. Nunca se había visto eso, era la primera ocasión en que se celebraba la misa primera de un sacerdote y sacerdote de acá. Desde Aguilares hasta el Paisnal, ¿cuántas veces caminaste? ¿Cuántas veces pasaste sobre estas vías que significaron el desarrollo de antaño? Y el Cerro El Chino, ese cerro que te descubría cuando te asomabas por aquel camino, para ir a ver a los tuyos. Lo primero que nos decía, miren, a mí no me andan diciendo padre, mire padre Rutilio, mire, no, ustedes díganme Rutilio, Rutilio es mi nombre y nada más, Rutilio mire aquí, Rutilio mire allá y allí. Entonces los acostumbramos todos a no decirle padre, no que solo a Rutilio. Tilo, como te decían y te siguen diciendo los que aún mantienen tu recuerdo. Es decir, se hizo pasar como amigo con nosotros, luego nos hizo sentir su presencia como pastor, los aconsejaba, los enseñaba, los corregía y así un montón de cosas por nosotros. Es decir, ha habido una pobreza tremenda, muy marcada en esta región. El padre Rutilio como sacerdote ya vio eso y una de las primeras cosas que hizo al llegar aquí es atacar uno de los enemigos acérrimos de nuestra gente, el analfabetismo. Y entonces organizó con un grupo de sacerdotes una cartilla de alfabetización. Con un método de Pablo Freire, pero con recursos muy propios, hiciste grandes logros para enseñar las letras y la realidad a los tuyos. La I era la caña, la U una herradura y la O la tortilla que los alimentaba. Él se iba a los cantones, vivía 15 días allá, regresaba pero quedaban allá grupos de trabajo, coordinaba, organizaba a la gente en directivas y formaba pastoralmente los grupos que iban a colaborar en el trabajo semanal de la celebración de la palabra. En el tiempo que estábamos viviendo se hablaba de la opresión, de la injusticia que se vivía y de la marginación que el pueblo ha tenido toda la vida, ¿no? Entonces él los empezó a hablar del Génesis, los habló del Éxodo y entre más él se quedó con más que nosotros leyéramos era el Éxodo. El Éxodo, un texto que descubre a un Dios cercano a los pobres, enemigo de la explotación, un Dios que quiere ser liberador. Tus homilías, esas intervenciones en la iglesia, Rutilio. Tú llevaste la palabra de Dios a un lugar de jornaleros que se movilizaron cuando descubrieron tus mensajes liberadores. Eran muy centradas en la realidad, muy centradas en la realidad, sin desprenderse del mensaje evangélico, iluminaba desde la palabra del Señor las realidades que estamos viviendo. Y desde ahí daba esperanza, pero también denunciaba. Combinaba las dos cosas, la dimensión profética, ¿no?
anunciaba las cosas de Dios de tal manera que la gente lo entendía, era un mensaje muy popular, accesible a los campesinos. Y los ríos del Paisnal, ¿te acuerdas? El sucio, que en tu entonces no era tan sucio como el de hoy. Ahí donde enseñabas a los pequeños de tu pueblo. Él nunca estuvo contra el progreso. Nadie puede estar, la iglesia no está en contra del progreso. Pero sí en contra del progreso que está a costa del sufrimiento y la destrucción de la naturaleza y de los pobres. Eso es obvio que la iglesia tiene que denunciarlo y él sería de los primeros en hacerlo. Ha costado mucho ahora, porque después de la muerte del padre Tilo, vino la guerra y esto quedó despoblado. Y muchos se fueron del país, muchos se fueron del Paisnal, muchos murieron y otros también se incorporaron a las sectas como mecanismos de defensa. Las sectas no eran maltratadas por el ejército. Pero en sí pienso yo que él ahorita hasta estas alturas, si él nos ve y los escucha, diría que somos flojos, porque los quedamos atrás. Lo señalaría que fuéramos unos flojos, porque no quisimos ceñirnos, como dice la palabra, el cinturón y el casco de justicia para entrarle al Evangelio. Caminar con Rutilio su camino del Paisnal, como Cristo caminó su camino de la cruz. Muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Recuerde que puede seguirnos todos los días a las 7 y a las 10 hora del Pacífico. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y ahora sintonizarnos en Roku TV, Amazon Fire y Canal 75 Guatemala Multivisión. Gracias y que Dios les bendiga.